Bueno, primera epístola, dijésemos, de el apóstol Juan, capítulo número 4, versículos 2 y 3. Bien, la palabra del Señor dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Oremos. Padre que estás en los cielos, suplicamos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, nuestro Salvador, que nos hables, que nos instruyas, que nos edifiques, que tu palabra sea para nosotros por fundamento, en el cual desarrollemos convicciones grandes y profundas, que nos den una fe inamovible, para que en medio, Señor, de esta carrera que tiene obstáculos, pruebas, luchas y dificultades, podamos salir victoriosos para gloria de tu nombre. Háblanos e instrúyenos en el nombre de Jesús. Amén. Esta sería la entrega número 1 de la doctrina de Jesucristo. Iniciamos hoy esta nueva doctrina. Ya la semana anterior concluimos la doctrina de Dios. De las 10 grandes doctrinas ya estudiamos una, y ahora vamos con la segunda, la que posiblemente prolonguemos a lo largo de 6 o 7 entregas. Esta sería la primera. Y como la primera entrega de la doctrina de Jesucristo, vamos a abordar el tema de las herejías cristológicas históricas. En la diapositiva con la cual hicimos un poquito de publicidad a la temática de hoy, aparece una frase: lo humano y lo divino. Básicamente, en los primeros siglos hubo controversias alrededor de las interpretaciones de nuestro Señor Jesucristo en su encarnación y la manera en que fue constituido en esa encarnación, hablando de antropología bíblica. Algunos decían que Jesús, al igual que nosotros, somos seres dicótomos. Es decir, nosotros estamos constituidos de dos sustancias, de dos partes, que cada una de ellas es una sustancia. La primera de ellas es una sustancia material, que es el cuerpo, y la otra es la sustancia inmaterial, que es el alma. Esa es la dicotomía. Aunque prevaleció en todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hemos compartido en ocasiones anteriores que ampliamos de una dicotomía a una tricotomía, manteniendo la idea de las dos sustancias, pero enumerando los elementos en cada sustancia. Y decimos que en la sustancia material hay un elemento que es el cuerpo, y en la sustancia espiritual hay dos elementos: uno es el alma y el otro es el espíritu. Entonces, cuando hablamos de sustancias, o más bien cuando decimos dicotomía, apelamos a las sustancias material y espiritual, y cuando decimos tricotomía, apelamos a los elementos de esas sustancias: uno en la sustancia material y dos en la sustancia espiritual, para totalizar 3 elementos. Se mantiene el número de sustancias, es decir, se mantiene la dicotomía, pero por sus elementos somos una tricotomía. Ahora, estos términos, dicotomía, tricotomía, sustancias y naturaleza y todo eso,
ha sido una colegiación de décadas o siglos de estudios bíblicos, es decir, de personas que se han dado a la tarea de leer la palabra, de estudiarla, de hacer una buena exégesis, una buena investigación a nivel histórico, a nivel gramático, a nivel de todas las lenguaje figurado que tiene la escritura, entre otros principios de interpretación. Y no ha sido fácil la colegiación de todo ello y el uso y determinación de términos, el acuñar de términos con los cuales nos referimos a las distintas verdades. Entonces decía que en la diapositiva pusimos lo humano, lo divino, porque en los primeros siglos pues se pretendía interpretar cómo era la persona de Jesús, si Jesús era un hombre o si Jesús era Dios, o cómo es eso de que Jesús era un Dios hombre o un hombre Dios. ¿Cómo era ese proceso? ¿Cómo era toda esa verdad? Y alrededor de ello surgieron muchas interpretaciones que también dieron luz a algunas interpretaciones erróneas, denominadas herejías. Pero quiero mencionar rapidito por lo menos 6 de estas herejías. La primera herejía a la cual voy a referirme se conoce con el nombre de ebionismo. Dígalo conmigo, ebionismo. Vienen de, la palabra ebionita viene de un vocablo que es ebionim, que significa pobres. Algunos creyeron que el nombre lo habían tomado de su líder, Ebión. Sin embargo, no existe en la historia mayores detalles de que haya existido un líder de nombre Ebión. Entonces otros han interpretado que el nombre se derivó de el sermón del monte. Cuando Jesús, en el monte de los olivos, él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces se cree que un grupo de creyentes del primer siglo pues adoptaron esa palabra de pobres en espíritu para referirse a su cristiandad, y por ello pues tomaron el nombre de ebionitas. Pero otros han sugerido que la pobreza de la cual se habla es dijésemos como la médula de la herejía que sostuvieron, porque en esencia lo que ellos hicieron es quitarle la divinidad a Cristo. Quitándole la deidad a Cristo era despojar el evangelio de las glorias eternas, de las promesas, despojar el evangelio y prácticamente quebrar la fe, quebrar el fundamento de la salvación y ofrecer una interpretación de un evangelio realmente pobre. Entonces, por ahí, para muchos, viene el sentido de por qué se llamaron ebionitas, que significa los pobres, pobreza. Ese es los ebionitas. Ahora, el primero en referirse en literatura a esta secta o a esta herejía fue Irineo. Y se dice que estos ebionitas tenían por característica que seguían un evangelio que algunos denominaban el evangelio de los hebreos. Otros le quitaron el evangelio de los hebreos y le pusieron el evangelio ebionita. ¿Por qué? Porque en términos generales los ebionitas rechazaban toda, dijésemos, la salvación para la gentilidad
y eran judíos recalcitrantes. Algunos incluso piensan que fueron estos gebionitas los mismos que en la escritura se les denomina los judaizantes. A Pablo, los gebionitas lo tenían como un apóstata. Para ellos Pablo no era apóstol de Jesucristo, apóstol de Dios o profeta de Jehová, sino que Pablo, él en sus epístolas dice, si alguien tiene de qué estar gloriarse, de qué gloriarse, mas yo, dice, yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a el fariseo. Entonces dicen, este Pablo era fariseo, este Pablo era de la ley, este Pablo guardaba la ley, ¿qué le pasó? Entonces este se cayó y comenzó a predicar un evangelio diferente. Entonces este, decían ellos, es apóstata. Básicamente, ¿en qué consistía la mayor, dijésemos, el mayor error de los gebionitas? Y es como dije, ellos creían que Jesús era literalmente hijo de José y María. No era el hijo de Dios, sino que para que naciese Jesús, José y María lo engendraron, lo concibieron de la misma manera natural que nacemos todos. Entonces José se convierte, en el padre de Jesús, Jesús en el hijo literal de José y de María. Y ellos creían de que fue en el bautismo, cuando Jesús se bautiza, en ese momento el logos preexistente se apodera de la persona de Jesús, que por su testimonio, consagración, por su vida justa, fue como elegido por Dios para ser su Mesías. Y entonces el logos lo absorbe su humanidad. Entonces ellos primero no creen en el nacimiento virginal. Es decir, para ellos María no concibió siendo virgen, sino que concibió porque tuvo relaciones íntimas con su esposo José. Entonces no creen, por lo tanto, en la deidad de Cristo. Por lo tanto, tampoco creen en la preexistencia de Cristo. Ahora, cuando llegamos a San Juan, capítulo número 17, Jesús hace una oración. Y en su oración hay mucho que se puede comentar de diferentes temas que abarca. Pero en una frase Jesús le dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve cuando estaba contigo antes que el mundo fuese. Entonces Cristo en Juan 17 está confesando, afirmando, enseñando su preexistencia. Quiere decir que antes de nacer, antes de ser hecho carne, Jesús existía anteriormente. Ahora, es Juan el que tanto en el Evangelio como en las epístolas lo identifica con una palabra griega, logos. El logos, que se puede interpretar como la palabra vivificante de Dios. Y entonces Juan dice: en el principio era el verbo, era el logos. En nuestras Biblias ha sido traducido verbo, que para muchos no es la mejor traducción. Hubiese sido mejor palabra, palabra vivificante. Esa sería la mejor traducción de logos, palabra vivificante. Ahora bien, en el principio era el logos. El logos estaba con Dios. Y más profundo, el logos era Dios. Aquel logos venía a este mundo, es decir, se hizo carne. Se hizo carne. Pablo Hoff escribe un libro que se llama así: Se hizo carne. Búsquelo y léalo. Es un libro especial que habla de la encarnación de nuestro amado Jesús. Entonces,
los ebionitas prácticamente anulaban la deidad de Cristo totalmente. Sin embargo, estos ebionitas fueron prácticamente condenados durante los primeros concilios de la iglesia cristiana. Eran observadores de la ley, como dije, rechazaban todos los evangelios para la gentilidad, y para ellos pues Pablo era un apóstata. Ahora bien, el ebionismo entonces es un error, porque le quita la deidad a nuestro Señor Jesucristo, su preexistencia, su eternidad. Amén. ¿Quedó claro lo de los ebionitas? Acuérdense que este es un estudio bastante práctico y también rápido porque el tiempo es corto. Pero continuamos. La segunda herejía de aquellos siglos se conoció con el nombre de los docetistas o el docetismo. Los docetistas se derivan de la palabra griega dokeo, y dokeo es una palabra que significa aparentar. Esta es una herejía que tiene orígenes helenísticos, es decir, dijésemos judíos helenos y judíos helenos mesiánicos. Entonces procede es una herejía del primer siglo y que parece proceder de Alejandría. Ahora bien, para los docetistas, la interpretación de Cristo es que Cristo, obedeciendo a Juan, en el principio era el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Entonces dicen ellos, no, entonces el Logos es Dios. Es Dios. Si es Dios, no puede ser hombre. Y se acordaron de las que en el Antiguo Testamento conocemos con el nombre de teofanías. ¿Qué es una teofanía? Es una presentación de Dios en forma humana. Cuando Dios se apareció a los hombres en citas específicas del Antiguo Testamento en forma humana, se cita la aparición a Abraham, la aparición a Jacob cuando él lucha con el ángel de Jehová, la aparición ¿a quién más? A Gedeón, la aparición a Josué en el capítulo 5, el varón de la espada desenvainada. Entonces, estos docetistas ven a Logos como Dios eterno, glorioso, pero que se manifestó con apariencia humana. En otras palabras, el verbo, el Logos, nunca encarnó, nunca se hizo hombre, sino que cuando nació allá en Belén, aquel niño, el jovencito de 12 años que llegó al templo, el hombre de 30 años que fue a bautizarse al Jordán, y luego todo su ministerio público, sus milagros y todo lo que él hizo, era porque él en ese momento había aparentado humanidad. Es decir, nunca fue hombre. Según los docetistas, Jesús nunca fue hombre, sino que aparentó ser hombre. Era una apariencia nada más. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si Jesús nunca se hizo carne, sino que aparentó nada más ser una persona de carne y hueso, un humano, entonces la palabra miente.
Porque la palabra dice, primero el verso que acabo de mencionar, el Logos era Dios. Aquel Logos venía a este mundo y el Verbo, dice en otra cita, literalmente, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice 1 Juan, lleno de gracia y de verdad. Colosenses, Pablo dice, capítulo 2, verso 9, que en el Señor habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero léase, corporalmente, quiere decir que Jesús tuvo un cuerpo físico, de carne y hueso. Y basta una lectura a los evangelios para ver a un Jesús que comía, que dormía, que tenía todas las características de una persona humana. Y en las cartas apostólicas se afirma, en el caso de Pablo, que él fue el postrer Adán. Al ser el postrer Adán, se identifica con aquel primer Adán, y se dice que en el primer Adán todos morimos, porque por el primer Adán entró el pecado, por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Si en el primer Adán todos morimos, en el segundo Adán todos somos vivificados. Pero para obrar la redención debió vestirse de nuestra humanidad para llevarnos como legítimo representante de toda la raza redimida a la cruz de Cristo. Entonces, los docetistas también fue una segunda herejía del primer siglo. Ya llevamos dos. ¿Cuál era la primera? Los ebionitas. Ebionitas, de la palabra ebionim, que significa pobreza. Y los docetistas, de la palabra, ¿qué dije? Doqueo, que significa aparentar. Ahora vamos con la tercera herejía cristológica. Esta apareció en el siglo IV antes, o más bien después de Cristo. Quien postuló esta herejía es Arrio, quien llegó a ser obispo de Alejandría, presbítero de Alejandría, y vivió entre los años 256 y 336 después de Cristo. Entonces, al llegar al 336 estamos llegando ya al siglo IV. Este Arrio se dice que aceptó de cierta forma la divinidad de Cristo, el arrianismo, pero afirmó que Cristo no es coeterno con el Padre. Es decir, que cuando la Biblia dice que su reino es un reino sempiterno, Arrio hace una diferencia y dice: Dios es eterno, pero Cristo es sempiterno. ¿Y cuál es la diferencia de estas dos palabras? Eterno y sempiterno. Eterno es algo que no tiene inicio, es decir, si se va uno a buscar el inicio, es infinito, no tiene inicio y no tiene final. Si uno se va allá, eternas edades futuras, son eternas, no hay final. Eso es algo eterno, ni inicio ni fin, es eterno. Pero lo sempiterno es algo que tuvo un inicio, aunque hacia las eternas edades futuras, para nosotros no tiene fin. Entonces este Arrio creía que Cristo, antes de nacer con María, de María, simple y sencillamente no existía. No existía. Pero que en el eterno plan de Dios, Dios como que emanó de su misma sustancia para
engendrar y para que naciera el Cristo, para que naciera Jesús. Pero Jesús entonces sí tiene inicio. Entonces aquí como que Arrio se enreda porque no define al final si es de la misma sustancia del Padre o si es de una sustancia parecida. Y ahí es donde está el problema entre dos palabras griegas, homoiousios y homoousios. El homoiousios significa que fue hecho de una sustancia parecida, cercana, muy parecida a la sustancia o a la esencia del Dios Todopoderoso. Pero homoousios significa que no es parecido, sino que son exactamente de la misma esencia. Entonces dice la palabra que Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma ¿de qué? De su sustancia. Ahí está el homoousios. Es decir que Cristo no es de otra sustancia, no es algo parecido, es algo de la misma sustancia. Ahora, el problema es que si Jesús o el Logos no es preexistente, sino que Dios lo creó, entonces deja de ser Dios y se convierte ¿en qué? En criatura. Entonces Jesús, el Logos encarnado, Jesucristo, ya deja de ser Dios. No es Dios, no es Dios, es criatura. Dios lo creó, el Padre lo creó. Pero suficiente textos bíblicos que afirman la deidad de Cristo. Desde el Antiguo Testamento se dice: se llamará su nombre admirable, consejero, ¿qué más? Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. O sea, ¿cómo dudar de la deidad de Jesús? ¿Cómo? Tomás en el Evangelio de Juan le adora y le dice: Rey mío y Dios mío. Los fariseos, saduceos y todo lo que le acusaban ante las autoridades de aquel entonces querían difamar a Jesús y le dijeron: tú eres el Hijo de Dios, tú lo has dicho. Dijo: va, ya blasfemó, ya se hizo que es de la misma esencia de Dios. Si Él es Dios, Él es Dios, es de la misma esencia, de la misma sustancia. Ahora, Atanasio de Alejandría era el principal opositor de Arrio. En el concilio de Nicea, esto es aproximadamente en el año 325 después de Cristo, el arrianismo fue finalmente condenado, fue señalado como una herejía. ¿Por qué? Porque el arrianismo le quita la deidad a Cristo, cuando nosotros observamos que en realidad Cristo es Dios, es preexistente. Ahora, si nosotros leemos Hebreos, los primeros capítulos, cuando el Señor está jurando el sacerdocio de Cristo, dice: juró el Señor y no se arrepentirá, que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en el capítulo 2 dice: y otra vez cuando el Padre introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle los ángeles de Dios. Cuando lo introduce, eso se llama encarnación. ¿Ya? Entonces, Cristo no es que en la encarnación comenzó a existir. En la encarnación lo que Jesucristo hizo fue tomar cuerpo humano, naturaleza humana. Por eso el milagro en el que Gabriel, bueno, no dice arcángel la Biblia, pero muchos lo damos por arcángel. Gabriel se le aparece a María, la bienaventurada y santa madre de Jesús,
Y le dice: salve, bienaventurada. ¿Y cómo es eso que voy a concebir?, le dijo, si no conozco varón. No te preocupes, porque el Espíritu Santo vendrá y hará morada sobre ti. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esa es la encarnación. También es un misterio. También está fuera del raciocinio, de la lógica humana, pero está en la palabra y nosotros lo recibimos por fe. Amén. Ok, continuamos. La cuarta herejía histórica es una herejía que apareció aproximadamente allá por el siglo V, que fue condenada también en el concilio de Éfeso y en el de Calcedonia. Esta herejía se conoce con el nombre de nestorianismo o los nestorianos. Algunos creen que también se les conoce como cristianos asirios o cristianos de la iglesia del este, porque es la región donde tuvieron mayor presencia. Hubo un discípulo del patriarca de Constantinopla. El patriarca de Constantinopla se llamó Teodoro de Mopsuestia. Dígalo conmigo: Teodoro de Mopsuestia, patriarca de Constantinopla. Nestorio era discípulo de Teodoro. El gran dilema que tuvieron en ese tiempo y que Nestorio consideró que le estaba dando como una solución al respecto, eran dos palabras que los estaban haciendo pedazos. Una es Theotokos, palabra griega, y la otra es Cristotokos. Dígalo conmigo: Theotokos y Cristotokos. ¿Qué significan estas palabras? La palabra Theotokos significa portadora de Dios, y Cristotokos es portadora de Cristo. Theotokos, portadora de Dios; Cristotokos, portadora de Cristo. ¿Y de qué se trata esto? Hoy, en nuestro mundo de la Iglesia Universal, se reza el Ave María. Y en ese Ave María que la Iglesia Universal reza, inicia con una primera frase: Santa María. ¿Qué sigue? Madre de Dios. Ese Madre de Dios es el Theotokos. Y entonces algunos dijeron: no, ¿cómo puede ser que María sea Theotokos, Madre de Dios, portadora de Dios? María se embarazó, pero ¿qué es lo que estaba dentro del vientre de María? Dios no puede ser, porque Dios no tiene madre. Al contrario, al principio Dios hizo a Adán, a Eva, y con ellos comenzó la procreación hasta que pasaron 4000 años, y entre toda ese linaje apareció María. Por lo tanto, María es creación de Dios, y no al revés. ¿Cómo María va a ser madre de Dios? Dios no tiene madre. Del problema del Theotokos. Entonces comenzaron, yo recuerdo un pastor que en una campaña, con el perdón de mi amado Jesús, voy a repetirlo solamente a manera de ejemplo, decía: esos religiosos que ahí adoran a la maruca, dijo, diciéndole madre de Dios, ¿cómo va a ser ella que no se puede? Y comenzó a hablar, vea. Terminó el mensaje y yo me enardecí, lo llamé aparte y le dije: mira, hermano, si no ha estudiado Biblia, no hable lo que no sabe. ¿Cómo se pone usted a hablar así de la madre de nuestro Salvador? Si uno que es gusano de esta tierra no le gusta que hablen en mal de su madre,
¿Cómo vamos a permitir que se hable mal de nuestra madre? Y peor, ¿cómo Cristo no se va a ofender que le maltraten a su madrecita? Entonces ni usted ni yo estamos autorizados a decir una locura semejante, ¿no? Al contrario, en Lucas capítulo 1, María dice: de hoy en adelante me dirán bienaventurada. Entonces con esa quedémonos con lo bíblico. La bienaventurada María, la madre de Jesús. Amén. Ahora, pero, ¿y entonces es madre de Dios o no es madre de Dios? No, dijeron, mejor quitémosle el Teotocos y pongámosle el Cristotocos. Es decir, no es madre de Dios, sino solo es la madre de Cristo. Pero ¿qué querían decir con eso? Lo que se quería decir es que María concibió y en ella se fecundó y desarrolló la humanidad de Jesús, no así su divinidad. Note, entonces, cuando Jesús nace, María es la madre de lo humano. Y quizás no más nace, entonces viene el Logos eterno y se posesiona del cuerpo del recién nacido. Entonces para los nestorianos es un caso rarísimo en el que aseguran que en el cuerpo de Jesús habían metido dos personas, una humana y una divina. Es decir, que Jesús psiquiátricamente era un caso de personalidad múltiple. Y eso está feo, pues. Porque hay hasta una película que no lo mando a que la vea, que se llama El Fragmentado, ¿verdad? Ajá. Es un tipo que de repente tiene la persona de una niña que se posesiona de su cuerpo. De repente tiene la persona de una mujer. De repente tiene persona de un hombre, de un anciano. Es decir, que tiene un montón de personas cohabitando en su mismo cuerpo y tomando el control de su cuerpo, así como en turno, ¿verdad? Entonces estos nestorianos así creían, que había en Jesús dos naturalezas y que en turno a veces Jesús estaba controlado por la naturaleza humana, pero que de repente la naturaleza humana como que se escondía y aparecía la naturaleza divina. O sea, estaba totalmente ¿qué? Loco. Pero ¿cuál será entonces lo correcto para corregir a esto? Esto fue tildado de herejía en el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo. Pero ¿cómo entonces nosotros nos enfrentamos a esta herejía nestoriana? Simple y sencillo. Cuando la Biblia dice en Filipenses la kenosis de Jesús, por tanto el Señor no se aferró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació, se despojó, kenosis, se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo para tomar forma de siervo. Es decir, el mismo Logos preexistente ahora venía a tomar forma humana. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el momento en que María lo concibe, lo que estaba sucediendo es que el Logos eterno en esa concepción estaba tomando humanidad. Por lo tanto, en la persona de Jesús desde el vientre están las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero no están divididas en dos seres o en dos personas que van a altercar por la posesión de un cuerpo. No, es una sola naturaleza, la naturaleza de Cristo, o más bien es una sola persona en la que hay las dos naturalezas, lo humano y lo divino. Esto se llama la unión hipostática. Unión hipostática. ¿Cómo es eso? No lo sé.
Ahí cuando lleguemos a la eternidad le preguntamos al Señor. Lo que sí sé es que cuando María da a luz a aquella criatura, dice que hubo ángeles anunciando y dijeron: os ha nacido hoy el Salvador, aquel de que se dijo Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con ese Dios con ustedes acaba de nacer. Es decir, ese que está ahí es Dios. Aleluya. Entonces, esa pequeña criatura en el pesebre de Belén es Dios, verdadero Dios. Y esa criatura del pesebre de Belén también es hombre, verdadero hombre, el Dios hombre. Dos naturalezas en una sola persona. No hay dos personas, es una sola persona. Luego me refiero también a la herejía denominada euticianismo, o conocida también como monofisismo, de la palabra griega mono, que significa uno. Aquí fue un hombre llamado Eutiques quien fue superior del monasterio en Constantinopla, y él dijo que en Jesús existe una sola naturaleza, que no existen dos naturalezas, sino una sola. En otras palabras, lo que Eutique enseñó es que no hay distinción entre lo humano y lo divino. No existe distinción, sino que es una sola naturaleza de Jesús. Pero la Escritura enseña las dos naturalezas. Vemos a Jesús como un hombre, como una persona, y vemos a Jesús también como Dios. Entonces la Biblia enseña tanto una como otra naturaleza. Son dos, no es una. Entonces la idea de Eutiques es que Jesús es una sola persona, pero que a manera también de la Trinidad modalista, a veces la hace de divino, a veces la hace de humano, pero es uno solo. No, son dos naturalezas. Sí es una persona, pero tiene dos naturalezas. Entonces eso es tristemente la corriente de... Creían proteger la unidad de la persona de Cristo. Los monofisistas entendían que atribuirle dos naturalezas a Cristo era negar la posibilidad de que el hombre de llegar a ser uno con Dios. Es decir, que si nosotros le damos dos naturalezas a Cristo, diríamos que no se cumple lo que Él dijo. Él dijo que los que creíamos en Él, dice, mayores cosas que estas harán porque yo voy al Padre. Es decir que, en otras palabras, veían como que todos los logros de Cristo serían imposibles para nosotros si Cristo tiene naturaleza divina. Entonces, para que sea posible, Él tiene que estar en su humanidad. Entonces quitémosle lo divino y lo humano para no entrar en polémica y dejemos que tiene una sola naturaleza, Él es hombre y se acabó. O sea, esa era la mente de los euticianos. Y finalmente llegamos a la herejía llamada el apolinarismo. Algunos dicen apolinarianismo, más largo, ¿no? Apolinarismo, vamos a decir nosotros. Apolinario fue obispo de la Odisea en el siglo IV e insistió en la verdadera y absoluta deidad de Cristo. Pero aquí viene el problema. Apolinario y sus discípulos creían que la mente es, por el pecado,
pecado esencialmente mala. Acordémonos de Génesis, cuando la palabra dice que vio Dios que el designio del corazón de todo ser viviente era de continuo al mal. Allá está también David diciendo: he aquí que en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51. 3 adelante, Salmo 53. Se apartaron los impíos desde la matriz. En otras palabras, ya traemos viciada la mente, porque la mente opera en el cuerpo, que es materia, y todo lo humano es defectuoso y todo lo mental está dañado. Entonces, decía Apolinario que Cristo podía tener cuerpo humano, pero no podía tener mente humana. Y entonces Apolinario decía que lo que sucedía en el nacimiento de Jesús es que en lugar de tener mente, intelecto, en lugar de tener espíritu humano, en esa parte donde en la antropología bíblica, la constitución del hombre, la parte donde tenemos la mente, el intelecto y todo ello, en lugar de mente e intelecto humano, el logos se posicionó. O sea, esto es como que Jesús no es humano, sino que María lo único que hizo fue darle como un envase, como un disfraz, y que el logos vino y se metió en ese disfraz, pero realmente el Jesús que nació no es hombre, no tiene mente de hombre ni intelecto de hombre, sino que es el logos el que habitó ese cuerpo. O sea, es una postura, ¿cómo lo diríamos? Pero cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Antes de decir consumado es, dijo: Padre, en tus manos, ¿qué dijo? Encomiendo es decir, tenía espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque era una persona. O sea, el logos no usó el cuerpo solo como un envase. No. Jesús fue una persona totalmente constituida. Y en esa constitución, la diferencia es que tuvo una naturaleza divina. Y con esto termino. Cuando nosotros somos concebidos, somos engendrados, somos concebidos, hay una mezcla de cromosomas, mezcla cromosomática, en la que los hombres aportan 23 cromosomas y las mujeres, que están en el esperma humano, y las mujeres aportan 23 cromosomas en el óvulo. Cuando el esperma engendra ese óvulo, se fusionan y comienzan esos cromosomas a crear un nuevo código genético, el ADN, que el ADN es totalmente diferente, es algo singular y exclusivo de cada persona. Es decir, usted no puede tener el ADN ni de su papá, ni de su mamá, ni de su hijo, ni de su primo, ni de nadie. Es suyo, es su ADN. Lo que existe es compatibilidad entre un ADN y otro, de padres a hijos, el 99% compatible, pero no significa que es el mismo ADN. ¿Me explico? Ahora, en esa concepción y en esa, dijésemos, mezcla, en esa unión del ADN, hay cromosomas recesivos y cromosomas dominantes. ¿Cómo así? Esos son los que definen las características de la criatura que nace. ¿Ya? Entonces, la criatura nace y ve, tiene los ojitos de la mamá, pero las orejas son del papá, pero los pies son del papá y los bracitos son de la mamá. Es decir, algunos nacen con
más parecido al papá, otro más parecido a la mamá. Algunos que no hay necesidad de hacerles prueba de ADN, ¿va? Son como clones de un solo, gotas de agua. Entonces, ¿para qué ADN? Pero lo cierto es eso, de que hay herencia física. Eso es herencia física. Pero el hombre está compuesto por cuerpo, que es la parte material, pero en la sustancia espiritual también tiene alma, la psique. Psique, de la palabra griega, psique, de donde viene la psicología, el pensamiento, el intelecto y todo eso, es el alma. Ahí están las emociones, la voluntad, el raciocinio, las decisiones, lo moral, todo está ahí en la psique, en el alma. Ahora, en esa parte también hay herencia, que no es física, sino que incluso algunos, discuten mucho con respecto a eso de las maldiciones, ¿cómo se dice? Generacionales, ¿verdad? Porque, aunque no es físico, pero la criatura puede venir ya condenada a una esclavitud espiritual. Por supuesto, todo eso termina en la cruz del Calvario. La persona se convierte a Cristo y de ahí en adelante las cosas viejas pasaron, dice la palabra. Todas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas. Se nos pone el sello del Espíritu Santo. Somos propiedad del Señor. Se nos da el Espíritu Santo por morada también. Entonces, eso termina cuando uno viene a Cristo. Pero hay herencias espirituales. Pero también se nos es colocado el espíritu humano, que es lo que nos conecta con Dios. Entonces, el hombre cuando hace algo bueno o malo no necesita que le digan, mira, esto es bueno. Tenemos conciencia, el espíritu humano es una manifestación del espíritu humano, la conciencia. Entonces, todas nuestras, digamos, partes, el cuerpo viene viciado, lleno de enfermedades y de muerte, proceso para morir. El alma puede traer también la herencia de pecado y de todo lo malo. Y en el espíritu estamos mal porque nacemos desconectados de Dios, como impíos, como pecadores. Pero Jesús no, porque esa herencia comienza en el momento que inicia esa mezcla cromosomática, cuando el esperma engendra el óvulo. Pero en el caso del Señor no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, María aportó la parte humana, pero no hubo un José o un varón aportando los cromosomas masculinos, sino que ahí fue donde el Espíritu Santo hizo sombra, engendrando lo espiritual, mezclándolo con lo físico y material, haciendo la posibilidad de que existieran las dos naturalezas, lo humano y lo divino, y que nos naciera Jesús, el Dios hombre. Entonces, conclusión: ¿Cristo es humano? Sí. ¿Cristo es Dios? Sí. Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Dos naturalezas, una sola persona. No son dos personas. No es cuestión de que lo humano lo poseía de repente y de repente se hacía a un ladito y salía lo divino. No. Es una sola persona en el que hay dos naturalezas en una gloriosa y maravillosa unión hipostática. Oremos. Padre, gracias por esta primera entrega de la doctrina de Jesucristo. Te pedimos, Padre, que nos enseñes tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos ilumine, nos instruya, nos guíe. Que podamos cada día conocerte más, amarte, servirte, desarrollar, Señor, esta relación íntima, maravillosa, directa, sin intermediarios contigo.
Quédate con nosotros, Señor. Usted que nos ha acompañado en esta entrega, le invitamos a que esté pendiente de nuestras transmisiones todos los martes y jueves a las 6 de la tarde, domingo 9:30 de la mañana, todo en horario de Centroamérica. Desde Iglesia Centro de Misiones en San Salvador Centro, El Salvador, Centroamérica, le bendecimos en el amor de Cristo.